El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, alguno de vosotros no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. La semana pasada celebrábamos, el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. Con motivo de esa solemnidad, el Evangelio que escuchamos y que nos proponía la Iglesia no tenía nada que ver con el que acabamos de escuchar en estos momentos. Se rompió, por tanto, la continuidad tanto en las ideas como en los evangelios que solíamos traer desde el verano. Para que podáis comprender lo que ocurre, es importante recordar a qué evangelio se refiere el Señor, porque si no, ¿por qué razón ciertos discípulos critican y abandonan a Cristo? ¿Qué palabras dijo Jesús que tanto escandalizaron a aquellos que le seguían y que lo habían dejado todo? No eran el grupo reducido de los 12, esos hemos escuchado que con Pedro a la cabeza deciden seguirle, pero sí eran un grupo de discípulos que iban con Cristo con frecuencia. ¿Qué había dicho Jesús para que ellos reaccionen de esa manera? Jesús, en los evangelios anteriores, nos había hablado de que Él es el pan de vida, que Él es el pan que da la vida al mundo y que de igual manera que los antiguos judíos comieron el maná en el desierto, Él, al nuevo pueblo de Dios, les va a dar su cuerpo y su sangre, y que el que coma y beba su sangre tendrá vida eterna. Esto es el discurso del pan de vida, lo que hace, lo que ocasiona esta reacción de duda de gran parte de sus discípulos que abandonan a Cristo y se marchan para no volver a seguirle. ¿Por qué razón se escandalizan? Discurso del pan de vida, todos lo hemos escuchado. Efectivamente, hay algo difícil de entender, que es que Jesús se convierta en alimento. Nosotros lo tenemos ya muy interiorizado, puesto que desde niños nos han enseñado que cuando el sacerdote, mediante las palabras de la consagración, consagra el pan y el vino, ese pan y ese vino, por medio de la transustanciación, sin dejar de ser pan y vino, esa es la materia física, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero aquello era una cosa difícil de entender, más bien imposible para los discípulos. Pero no le dejan al Señor por esto, no os engañéis. Hay algo mucho más de fondo que el no comprender la Eucaristía. El judío tenía una relación con Dios basada en dos motivaciones. Principal motivación: por un lado, el cumplimiento. Los judíos, que dependían de la rama de los fariseos, estaban acostumbrados a cumplir las normas, por pequeñas que fueran, las normas rituales, y de esa manera quedar en paz. La religión que ellos seguían era una religión que no ponía el corazón, era una religión del cumplimiento. Yo cumplo una serie de leyes y si cumplo esas leyes, esas normas, por pequeñas que sean,
tengo derecho a la salvación, que es el segundo punto. Los judíos normalmente se regían o bien por esta ley del cumplimiento o bien por buscar simplemente lo que ellos denominaban justificación, es decir, mi salvación. Ellos no querían tener con Dios una relación personal de amor. Y mira que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había recibido pruebas de ese amor de Dios, de que ese Dios quería ser como su Padre, de que ese Dios trataba y sentía con dolor cada vez que sus hijos eran ingratos e infieles a su voluntad. Pero el pueblo no estaba en esas. Al pueblo no le interesaba eso. Le interesaba, por una parte, cumplir la ley y quedar tranquilos. Dios me va a ser proclive, favorable a mí, porque yo soy bueno y cumplo las normas. O segundo, Dios me va a dar la salvación, quedo justificado porque he hecho lo que tengo que hacer. Y cuando viene Cristo y rompe ese esquema comodón, ese esquema facilón, donde Dios no te complica la vida, tú haces y cumples la ley de mínimos, pero nada más. Y donde viene Cristo que te dice que tienes que poner el corazón, entonces tú dices, ay caray, esto me complica mucho la vida, porque no basta solo con cumplir una serie de normas y quedarme tranquilo. He de intentar amar a Dios, he de luchar por ver a Cristo en los que están a mi lado, he de intentar tratar con amor y con misericordia, como Dios me trata a mí, al que me hace daño y me hace tropezar. Y entonces esto es lo que a ellos les dice, no merece la pena seguir a este señor, esta religión es una religión que me complica mucho la existencia. Este es el principal problema. No que no entendieran el discurso del pan de vida y no comprendieran cómo iba a ser eso de la Eucaristía. Por eso Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, cuando Jesús pregunta, dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Nosotros sabemos que tú eres el Mesías, que tú tienes palabras de vida eterna, que tú llenas el corazón de los hombres del amor de Dios. Porque Pedro sí entendió que Cristo quería tener con ellos una relación personal de amor, donde ellos no se rigieran por el cumplimiento o por la justificación, sino que se rigieran por el amor. Que evidentemente Cristo sube a la cruz para salvarnos, para regalarnos la salvación, para perdonar nuestros pecados, pero es mucho más que aquello que pretendían los judíos. Aquellos querían una religión cómoda, tanto unos como otros, y lo que Cristo les pedía era que pusieran el corazón y que se complicaran la vida. ¿Cómo Cristo lo hace por nosotros? Él sube a la cruz para entregarse por nosotros. Decía Chesterton que para entrar en la iglesia no le pedían que se quitara la cabeza, sino simplemente el sombrero. Dios quiere que le sigas y que le sigas entendiendo el porqué de las cosas, pero fiándote de Él, poniendo el corazón, porque hay una sabiduría que no es la sabiduría que da la inteligencia, sino que es la sabiduría que, como decía Pascal, da el corazón. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Esa es la primera enseñanza, por tanto, de este Evangelio. ¿Hemos puesto el corazón en nuestra relación con Dios? ¿O estamos anclados en esa religión del cumplimiento? Cumplo con las normas para quedar justificado y tranquilo. ¿O busco simplemente la salvación? Yo no busco amar a Dios, busco simplemente mi salvación, que al fin y al cabo es algo legítimo, pero interesado. No busco amar a Dios, busco por encima de todo salvarme. Dios te ama y te quiere. Y creo que la respuesta que el Señor espera, y tiene derecho a ella, es la respuesta de aquel que pone el corazón, que trata a Dios no como un Dios lejano al que no le interesa nuestra suerte, sino como un Dios cercano, que le interesamos tanto que permitió que su Hijo muriera en la cruz. Hay que ser conscientes del dolor que le generamos a Cristo cada vez que nosotros le damos la espalda. Es que no sufrió Jesús cuando pregunta esto a sus discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? El Señor sufre cuando nosotros pecamos y no ponemos los medios para evitar la tentación. Sufre cuando nosotros, que hemos pecado,
no creemos en la gracia o nos cansamos de levantarnos y pensamos que todo está perdido, que para qué volver a confesarnos. Sufre cada vez que no nos alimentamos debidamente y en lugar de venir a confesarnos, a comulgar estando en gracia, a hacer oración, pensamos que con nuestras solas fuerzas nos basta para hacer el bien y evitar el mal. Por eso, la segunda enseñanza que nos enseña este Evangelio es que tenemos que encontrar motivaciones para hacer las cosas. Y las motivaciones no puede ser mi interés, bien la salvación o bien el quedar justificado. La motivación tiene que ser corresponder a Dios. La motivación tiene que ser mirar la cruz de Cristo y encontrar en el crucificado razones para decirle: Señor, ¿cómo no me voy a fiar de ti? ¿Dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estamos pasando una dura pandemia. A lo largo de esta pandemia hemos atravesado momentos difíciles, donde no solo teníamos problemas sanitarios, sino que a raíz de esos problemas sanitarios las iglesias se cerraron y el culto público se suprimió. Recordad lo que eso significó, con cuánto dolor no podíais acceder a la Eucaristía ni al perdón de los pecados, no podíais recibir a Cristo más que haciendo comunión espiritual. Recordad lo que hemos pasado y que eso no vuelva a ocurrir en la medida de nuestras posibilidades. No faltar a misa nunca, si es posible que venga. No estar en pecado mortal, si es posible, porque tengo que confesarme lo antes posible. Es Cristo el que sufre cuando yo no le doy el primer lugar en mi corazón, cuando yo antepongo otras cosas a Él. Cristo sufre. No es algo que Él dice y que no fue verdad. Es algo que Él desde la cruz nos enseña que fue real. Derramó la sangre por nosotros. Y el Evangelio de hoy nos enseña a tomar en serio al Señor, a poner el corazón, a sentir con Él, a intentar no generar dolor a aquel que tanto nos ama y que por nosotros se inmoló en la cruz. Cada vez que tú vas a misa por amor a Dios, aunque tengas dificultades, cada vez que tú encuentras en Cristo motivaciones para ser justo, para intentar tratar bien a los demás, para levantarte cuando has caído, estás siendo luz en medio del mundo, como fue Pedro. Estás proféticamente anunciando que solo Cristo es el Salvador y solo Él es el que llena el corazón de los hombres de la paz, del amor y de la felicidad que todos necesitamos. Que el Señor encuentre en nosotros ese testimonio ante el mundo, el de aquellos que como Pedro, con nuestro ejemplo, le decimos: ¿a dónde vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.